28 de septiembre del 2014. Seguimos con nuestras cápsulas y llevando a cabo nuestras charlas, pláticas, lo que ustedes gusten y deseen llamarle. La Unidad de Servicio Sofía transmite desde la República Mexicana, aquí en el Distrito Federal, y tenemos un correo electrónico. Se escribe todo corridito: unidad de servicio sofía @yahoo.com.mx. Estamos llevando a cabo el tema, desde que empezamos todo esto, de las adicciones. Hablamos un poco del alcoholismo y bueno, estamos hablando del tema de la drogadicción desde el punto de vista, por supuesto, de la buena voluntad, de las rectas relaciones. Queremos precisamente que nos quede claro que mientras el ser humano no aprenda a unirse con el ser humano, claro, la unión tiene que ser en todos los reinos, pero en este caso con el ser humano, pues van a existir lo que nosotros le llamamos y decimos problemas. Como ejercemos y creamos una separatividad, es a lo que entonces nosotros le estamos llamando los problemas. El adicto, el alcohólico, el delincuente, etcétera. Pero nosotros se nos ha olvidado, por supuesto que se nos ha olvidado, que somos y formamos parte de una sola humanidad, de una sola raza y de una sola alma. Por bien del desenvolvimiento y de la evolución del planeta Tierra, tenemos que aprender poco a poco y día a día llevar a cabo las rectas relaciones. No podemos de la noche a la mañana nada más ser tan despectivos y decir el adicto, el delincuente, el asesino, el violador, etcétera, cuando nosotros desconocemos la causa. Nosotros nos quedamos siempre y vemos el efecto. La Unidad de Servicio Sofía, el único propósito que tiene este grupo de hombres y mujeres de buena voluntad es difundir, a manera de nosotros, de nuestro espejismo, de nuestra errónea interpretación y aplicación, la buena voluntad, las rectas relaciones. Transmitimos totalmente en vivo. Me equivoco, ustedes oirán que pasan helicópteros, aviones, que ladran perros, que todo se mueve, gritan, todo el ruido que quieran, porque transmitimos en vivo. Estamos nosotros en espera de tener precisamente un día nuestro edificio físico y poder hacer mucho más por un ser viviente. Pero mientras, a petición de muchísima gente que nosotros hemos tenido contacto y seguimos teniendo contacto, tenemos que dejar unas grabaciones. Quitamos muchísimas grabaciones, más de 100 grabaciones, quitamos precisamente para tratar de, como el tema es muy abstruso, es muy vasto, bueno, de ir renovando, de irnos actualizando poco a poco. Puede ser que esto dure, estos videos, un año y después los estaremos nuevamente quitando, precisamente porque pues van surgiendo resultados de las investigaciones y es obvio que tenemos que estarnos actualizando. El tema, reitero, es la drogadicción y bueno, pues lo único que tenemos que hacer nosotros es seguir con este tema. Vamos a hablar un poquito brevemente de lo de que se le llama las pérdidas para esta parte de la drogadicción, porque reitero, he hablado un poco de ello. Nadie se despierta y dice hoy voy a ser drogadicto o hoy voy a ser alcohólico. Esto es todo un proceso que se viene trayendo de atrás y tenemos que poner atención. Desafortunadamente
empleo la palabra desafortunadamente, pues es una expresión muy mía desde hace muchos años, y siempre digo así, al que le van a pasar todas estas cosas, bueno, pues es a la muchacha o al muchacho, pero los que tienen que estar alerta precisamente, que para ellos son estas pláticas también, pues son los familiares. Los familiares tienen totalmente, no sabría yo decir el porcentaje de culpa para el drogadicto y el alcohólico, como no tengamos idea. Sabemos, estamos totalmente convencidos que la primer copa, el primer sabor que tiene el ser humano de alcohol, fue dado por un familiar en la casa. Fue dado. Nosotros todavía desconocemos la magnitud y el alcance de hacer eso. No tenemos la oportunidad de estar estudiando los sentidos y la memoria. A través de los sentidos queda todo esto grabado. Estamos en una fiesta y se nos hace muy fácil a un niño que se acerque de 6 años o 7 años darle el alcohol, y luego es tan baboso, por decirlo así con estas palabras, y se empiezan a reír de las caras que hace el niño, sin saber el daño tan severo que están provocando ahí. Como las personas que hacen eso precisamente pues están en el alcoholismo o en la drogadicción, pues se les hace muy fácil reírse, y el daño ahí está ya. Entonces, cuando nosotros vemos y nos vamos dando la oportunidad de estar analizando, todo esto surge en la casa. Y surge cuando veamos nosotros el estudio de la autoestima, porque no existe una figura de autoridad. No existe una figura de autoridad. Alguien dice no lo hagas, el otro quiere ser la figura de autoridad y lo tira. Ese niño empieza a darse cuenta que no hay una figura de autoridad. Todos gritan, todos se pelean, todos dicen una sarta de majaderías, y entonces ese niño va creciendo con que en su casa hay ausencia de autoridad. A esto le vamos a llamar esa pérdida de autoridad. Queremos hacer, componer y reparar el daño, ¿cuántos años después? Y echándole la culpa y no aceptar precisamente que soy culpable de esa situación. ¿Cuándo va a aceptar su culpabilidad o la parte que le corresponda a los padres, a los hermanos, a los primos o a los tíos? Nunca. Siempre van a negar y siempre va a ser la salida. Al fin y al cabo es tu hijo. Pero mientras interferí, mientras ocasioné un daño severo. Entonces, esta pérdida de la figura de autoridad es importantísimo. Por supuesto que yo lo he vivido, y con personas que la sociedad separatistamente puede hacer a un lado, y estas personas nunca me han faltado a mí el respeto. ¿Por qué? Porque desde un principio dice uno, un momento, usted haga su parte y yo hago la mía, y de esta raya no la pasamos. Entonces, la pérdida de la figura de autoridad, los límites, los extremos fueron rebasados. El niño ahorita agarra y dice, no me gusta esta comida, todo el mundo empieza a burlarse de él. La otra persona, con gritos y todo, le impone y le zambute sus gustos. Empieza a darse cuenta entonces el niño que está perdiendo precisamente esa figura de autoridad, porque ya nadie le hace caso. Porque alza la mano y les dice, yo aquí estoy, existo, me está pasando esto, y no hay nadie que voltee a verlo. Todo mundo se burla y le dice, reitero, de majaderías. Esta pérdida de la figura de identidad, yo les digo y platico siempre, que vamos a buscar entonces mi identidad. Perdí yo mi identidad. Soy el inútil, el tarado, con otras majaderías por supuesto, bla 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 y bla bla bla.
la violencia verbal, psíquica, psicológica, sexual, lo que ustedes quieran, empieza a existir precisamente en esos hogares. El resultado, sí, pues el resultado lo sabemos cuando tengan 12 años, que es lo que va a suceder, pues llego precisamente a las drogas. Después, pues estoy buscando mi identidad, es obvio que me voy a salir de la casa, si no me salgo de la casa empiezo a juntarme, pues la historia lo sabemos, con aquellos chavos o chavas que me van a pintar un mundo ilusorio, una Alicia en el País de las Maravillas, donde me van a estar diciendo, yo te entiendo, por supuesto que sé de lo que me estás hablando, a mí me pasó igual, mejor vente, déjalos, te doy esta sustancia y verás qué bien te sientes. Claro, por eso Freud decía el quitapenas. Entonces, el joven, al haber esta pérdida de la figura de autoridad, pues ya no hay ninguna autoridad, no va a respetar a ninguna autoridad. La estadística lo muestra, el porcentaje es altísimo. ¿Dónde van a terminar estos jóvenes? Desafortunadamente, reitero, en la cárcel. Y de ahí volvemos otra vez con la pérdida de la autoridad, porque cuando estamos familiarizados en el ambiente de ahí, pues sabemos que el custodio o la jefa, como le llaman, etcétera, quieren ejercer esa figura de autoridad y se desata otra vez una espantosa rebeldía y una falta de la autoridad, por supuesto. Pero hay todo un proceso de cómo se fue perdiendo. Ahorita nosotros lo único que estamos haciendo es estar platicando desde el punto de vista de los apuntes de psicoanalistas y psicólogos que tenemos nosotros. Cuando nosotros empecemos a meternos a la ley del karma, a la doctrina de los maestros, pues vamos a estar hablando muy diferente. Pero esto es precisamente ahorita como la parte introductoria de lo que estamos llevando a cabo y haciendo. Pero esto es muy importante que lo consideremos. La pérdida de la figura de autoridad en un hogar va a traer severas consecuencias. Ya se embarazó la niña, el joven ya embarazó, le vale lo que le pase. ¿Por qué? Porque nunca hubo una autoridad, y cuando se quiere ejercer esa autoridad, nada más es de gritos, gritos y gritos, y eso precisamente es lo que el joven ya está, por supuesto, como dicen ellos, hartos. ¿Cómo llenamos entonces este vacío de identidad? Claro que la parte, la sugerencia de los maestros, bueno, pues hay que llevar a cabo una meditación, hay que llevar a cabo el reconocimiento del alma y una disciplina, y poco a poco iremos entendiendo a lo que le llamamos nosotros vacío. Pero esto no se recupera de la noche a la mañana, esto no se recupera, reitero, yendo a terapias, porque el mismo terapeuta tiene también ese vacío. Entonces se hace otra vez ahí, el terapeuta quiere ejercer su autoridad porque él tiene en ese momento el control de preguntar, el TEDS, etcétera. Y como la otra persona viene de la pérdida de una figura de autoridad, él inmediatamente lo único que está sintiendo es que le están imponiendo, no sugiriendo, una autoridad. Entonces, cuando se habla de una pérdida, no es nada más creer. Se murió mi papá, se fue mi papá, mi mamá, etcétera, se separaron. No, es un problema muy severo. Seguiremos nosotros diciendo que a los hijos hay que darles, o al ser querido, hay que darles 200% de amor. ¿Cuál es la finalidad de haber nacido? El entender
la ley del amor. Pero eso está cubierto de un poderoso espejismo para nosotros, tergiversamos todo y de ahí viene todo esto. Si nosotros realmente le diéramos amor a un ser querido, no lo lastimaríamos. No se lastima. Esa es la parte del bodhisattva que leíamos en la otra cápsula. Eso nos debe de quedar muy claro. Gritos y separaciones y de tantas cosas, orillamos precisamente a que ese niño o niña, cuando sea grande, toda la historia ya la sabemos. Se va a separar, va a tener los hijos no deseados, se va a prostituir, se va a drogar, se va a alcoholizar, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tenemos precisamente ese gran problema. Nada más para no pasar por alto, estamos ahorita hablando así en estos términos psicológicos, pero no hay que pasar por alto que está la poderosísima ley del karma. Muchísimas veces creemos y entramos en un poderoso espejismo. Es que yo a mi hijo le he dado esto y esto, por eso yo lo protejo, sí. Pero cuando el karma se mueve, se va a mover. Y como no entendemos, somos occidentales, qué es esa causa y efecto, me van a seguir pasando 50,000 cosas. Dice aquí, para hablar tantito, porque es interesante lo que está aquí, es importante destacar, a partir de la citada propuesta de lo que estamos hablando, que hablar de vacío o falta de pérdida no supone que haya acontecido una muerte real. Este equívoco de considerar que el duelo solo se produciría puntualmente ante la muerte de un ser querido o por alguna relación que se corta, puede llevar a que en la clínica se ponga atención en las entrevistas iniciales a la detección de un suceso traumático o de alguna circunstancia que accione el proceso para otorgar sentido al estado de ánimo enunciado de depresión devastadora o inmenso vacío. No se llega a querer tener una sensación de tranquilidad si no se tiene, por supuesto, una ansiedad. ¿Por qué estoy teniendo esta ansiedad? Porque algo me está pasando, mi sistema nervioso está demasiado alterado. Por eso se llegan a las adicciones. ¿Qué me produce esa ansiedad? Desde el psicoanálisis sabemos que cada una de estas pérdidas solo recrean aquella primordial pérdida de objeto que deja al sujeto expectante, temeroso, en agónica espera de que algo ocurra cuando en realidad ya ocurrió. Es un tema, yo lo he estado comentando cada rato, es que lo llevan a terapia, lo llevan aquí, para allá. Tener a cargo un ser humano es una gran responsabilidad. Es totalmente opuesto a mí, por eso lo tengo yo. Si yo no aprendo a negociar mis poderosos deseos con él, va a haber severos desastres y conflictos. Muchísimas veces, ¿qué es lo que estamos esperando? Que se case, que se vaya de la casa y que Dios lo bendiga. En pocas palabras, es echarlo a la calle. Y que Dios lo bendiga, como dicen. Pero va mucho más allá de lo que podamos estarnos imaginando. Cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de estar leyendo, dice el maestro Dufal Kul, que en 5 minutos
podemos agotar tantísimo karma como nosotros no podamos imaginarnos. Y que tenemos más karma bueno que malo. Esto es lo que debemos de entender. A un adicto al alcohol o a las drogas, en este caso, que es lo que estamos nosotros platicando, no entienden, es gente mala. Una de mis grandes preguntas que siempre les digo a todos es que si hay gente mala, y siempre me contestan que sí. Y yo vuelvo y les digo, ¿el alma es mala? Para que nosotros vayamos entendiendo de la buena voluntad y las rectas relaciones, cuando tengamos la oportunidad de estar estudiando qué es el alma, etcétera, nos vamos a dar la oportunidad entonces de ver precisamente que el corazón de la humanidad es sano y que esta persona que tengo enfrente, este ser humano que tengo enfrente, al que le estoy llamando adicto, alcohólico, drogadicto, como quieran, es un ser humano que está aprendiendo, igual que yo lo hice en otra vida. Si yo presumo que soy gente buena, es mi dharma hacer algo entonces por la otra persona, por no decir obligación. Me quedo callado y empiezo a buscar una solución para esas personas. No podemos nosotros, en todo este contexto, agarrar y abandonar a un ser humano, porque según yo lo juzgo y le digo, es malo. Eso yo no sabría decirlo a ciencia cierta si es malo o no es malo, porque a lo mejor soy más malo yo, porque si yo tengo un conocimiento y no hago nada por él, entonces soy más malo yo que él. Y se viene problemas fuertísimos, porque están en las cárceles, van a salir algún día. ¿Quién les va a dar trabajo? Va a costar trabajo. Ahora sí que les va a costar trabajo que les den trabajo. Y la separatividad, les ponemos una plaquita y les cerramos las puertas. Y curiosamente, la experiencia nos los ha dicho, la mayoría de las personas que hemos conocido que están estudiando el esoterismo en las escuelas que ustedes quieran, son los que menos hacen para con ellos. Tengo esa experiencia, por eso lo estoy diciendo, son los que menos hacen. Hablamos y decimos que mi maestro, etcétera, etcétera, pero me cuesta mucho trabajo hacer algo por un ser vivo. Tengo, entonces, lo primero es entender que esa parte despectiva de decirle drogadicto, me la tengo que irlo quitando. Y tengo que empezar a estar conviviendo con ellos para darme cuenta precisamente qué es lo que está pasando, qué es lo que sucede. Y, por supuesto, por qué sucede. No puedo pasar por alto entonces que esta persona tiene una pérdida, su objeto de deseos se esfumó y trata de encontrarlo. ¿Dónde está su identidad de él? Desde el psicoanálisis es posible afirmar que la drogadicción, propiamente dicha, no constituiría síntoma como tal, sino que se encontraría prioritariamente en la dimensión de las patologías del acto. En la adicción a las drogas, el duelo o la angustia son evitados, siendo el anularlos
con sustancias diversas, la maniobra a la cual el sujeto recurre ante la imposibilidad de su procesamiento psíquico, ante la desesperanza o la desesperación para las cuales no se cuenta con recursos sólidos o se duda de lo que sean. Aquí nos vamos a encontrar con dos palabras muy interesantes: la angustia. ¿Y cuál es el síntoma de la angustia? Hay una patología de la angustia, hay un síntoma de la angustia: me siento angustiado, me está pasando algo. Quiero brevemente decir nada más esto, por experiencia propia, por supuesto. Esto es una experiencia personal, y me he ido muchísimas veces a cirugías y tengo un problema crónico, totalmente crónico, y tengo que ir a que me hagan unas dilataciones. El dolor es tan espantoso, horrible y todo lo que ustedes se puedan imaginar, que bueno, llegó un momento, afortunadamente, 28 de septiembre del 2014, acabo de ir al médico. El viernes fui al médico a revisión de esto, y bueno, dentro de todo ahí vamos. Pero yo he tenido la oportunidad de estudiar, digamos, los libros azules del maestro Dujo Alcul, de Alice Bailey, un poquito la teosofía, estar en escuelas filosóficas, por aquí y por allá. Me han enseñado desde la meditación mística, la ocultista, la técnica de Raya Yoga, etcétera, la buena voluntad, el pronunciar la gran invocación, los mantras, etcétera. Entonces he aprendido, afortunadamente, que gracias a todo esto veo muy diferente el problema crónico que yo tengo. Porque cuando yo tenía esos severos dolores que les decía yo comentaba y siempre decía: si yo no estudiara lo que yo estudio, yo me quisiera morir. No tiene caso esto. Con esto les estoy diciendo nada más una pequeña idea de lo que entonces el alcohólico o el drogadicto se va a enfrentar a sus angustias. Todos tenemos esas angustias. Por eso es que nosotros, a través de esta experiencia vivida y siguiéndola, experimentando, por eso agarramos y decimos la meditación. Su Santidad el Dalai Lama, el maestro tibetano, etcétera, la meditación y la meditación. Claro, si nosotros escuchamos los videos de Krishnamurti, no, pues ahí sí es otro mundo, pero nosotros todavía no estamos a esa evolución de Krishnamurti. Pero bueno, entonces vámonos con tener precisamente esa parte de soporte. Por eso digo 200% de amor, para cuando yo tenga esas angustias y vaya yo cayendo, me voy a detener, pero hay amor todavía. Nada más que el muchacho y la muchacha no lo tienen en ese momento y van a tardar un buen rato, pero los benditos maestros siempre están al pendiente de nosotros, no personalmente porque están muy ocupados, pero hay condiscípulos de más evolución que nosotros que nos dan la oportunidad de ir entendiendo y viendo qué es lo que nos está sucediendo y no debemos de pasarlo por alto. Entonces una angustia es algo totalmente muy delicado. Una angustia, reitero, en el momento que llega uno al doctor, ahí en mi caso al hospital, y deja uno el carnet, ya desde ahí tiene uno la angustia, o días antes tiene uno la angustia, porque como uno ya sabe qué es lo que le van a hacer,
Entonces ya tiene uno la angustia de que si me va a doler esto, me va a pasar. Ahí está la angustia. Pero a través de una pequeña disciplina nos vamos dando cuenta cómo puede uno ir transfiriendo un deseo por otro mayor para que se me olvide ese. Porque para nosotros ahorita todo este asunto son deseos. Después cambiará toda nuestra perspectiva, pero eso es lo que tenemos entonces que hacer. Una angustia, la renta, eso destroza a todo el mundo. Eso de estar pagando la renta, las tarjetas, todo, es algo que lo acaba uno. Pero al tener esa angustia, nos vamos a dar cuenta, y quiero leer esto, de que empiezan a suceder cosas más difíciles. Dice aquí: remitimos para ahondar en la temática de la angustia y respecto del síntoma a un libro propuesto en la bibliografía de la cátedra, en el que se exponen, además de la teoría, fragmentos de materiales clínicos y reflexiones sobre los mismos. En las patologías del acto, incluyéndose entre las mismas a los intentos de suicidio, a anorexia y bulimias, verás, a las drogadependencias propiamente dichas, o adicción a drogas y a bebidas alcohólicas, o la impulsión o la tendencia a pasar al acto en cualquiera de sus dimensiones. Nosotros vemos, se quiso suicidar, sí, pero es que hay algo muy fuerte ahí para que ella o él haya llegado a esto. No es nada más así tan sencillo. Reitero, los familiares tienen que tener esa parte de darse cuenta que algo está sucediendo con esa niña o con ese niño, porque ya cuando sea adolescente o adulto está más crecido todo esto, y tienen que darse cuenta de que algo está sucediendo. Después los problemas ya son muy severos, y todo por la angustia. ¿Por qué esa angustia? Una angustia por un examen nada más, para que el papá o la mamá, dentro de su espejismo y poderoso deseo, quede totalmente complacido. Oh, no, tengo un hijo totalmente estudioso, pasó el examen, sacó tanto, y mientras se nos olvidó toda la angustia precisamente que tiene ese niño o la niña. Imagínense cuando esta jovencita o el jovencito tiene que llegar a esa parte del suicidio, a la anorexia o a la bulimia. ¿Por qué? Sencillamente es esto. Está sintiendo que nadie lo quiere. Nadie le da amor, punto. Tiene una soledad enorme, pero enorme. Por supuesto que tiene una soledad enorme. Y recurren exactamente a eso. Dice aquí, es el recurso utilizado en forma prioritaria, en tanto si bien el sujeto en estas problemáticas habita el lenguaje, no puede apelar al mismo en ciertas circunstancias en las cuales un pánico sin nombre, sin palabras, o una intensa depresión devastadora hacen imposible todo procedimiento psíquico, con riesgo consiguiente de quedar a merced del goce del otro. Como objeto, desde la perspectiva planteada anteriormente en cuanto a la función de la palabra, podríamos decir que en las patologías del acto, el sistema protector
o entremado de contención constituido por el lenguaje tiene puntos de debilidad o fallas, no alcanzando para impedir que el sujeto quede a merced del goce del otro, no pudiendo hacer uso del lenguaje o no teniendo eficacia el mismo para ponerle límite a dicho gozo. Empiezo a sentir este placer, aunque me produce dolor, y me voy a enfrascar en un ciclo muy fuerte, pero tengo una angustia, algo me está pasando. Para esto es muy fácil y lo podemos ver inmediatamente en nosotros. Tómese este medicamento para que ya no tenga usted estas angustias. Claro, son antidepresivos, me calman y se acabó. ¿Quitamos el problema? No, lo dormimos nada más. Tenemos que estar pensando, por supuesto, que tenemos que ir siempre a la causa y no al efecto. Como yo tengo que trabajar y no puedo yo cuidarlo, lo mando a las granjas, lo interno por aquí, lo pongo por allá. Sé que es un problema, por supuesto que es un problema. Algo ocurre, claro que algo ocurre. El ser humano nace para estar aprendiendo cómo ayudar a otro ser humano. No nacemos para chutarnos esas palabras de que somos seres de luz y que venimos a dar amor. Sí, suena padrísimo, pero a la hora de los cocolazos, esa es otra cosa. La buena voluntad se expresa haciendo algo por el otro y no criticándolo ni diciéndole nada. Buscar la manera de cómo lo voy a ayudar, qué es lo que tengo que hacer para poderlo ayudar, para poder hacer algo por él. Hay que darle tiempo al tiempo, sí, es cierto, hay que darle tiempo al tiempo. El karma es poderosísimo. El karma, cuando dice no pasas, pues no pasas. Y cuando el karma dice te dejo pasar, pasas. Hay un poderoso plan que uno debe de estar entendiendo de qué es lo que nosotros somos capaces, qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer, para evitarle precisamente. Por eso el Buda, él se da cuenta del sufrimiento, se da cuenta precisamente la causa del sufrimiento, pero después él agarra y dice, tengo que hacer algo para evitar el sufrimiento. Claro, la evolución de él no es la misma que nosotros, estaremos de acuerdo, ¿verdad? Y la del Cristo, pero poniéndolo cada quien en su evolución, sí podemos hacer algo por uno más débil que nosotros. ¿Cómo le voy a aligerar su sufrimiento? Esa es la pregunta de nosotros. ¿Cómo voy a aligerar entonces esa angustia que él tiene? Para evitarle precisamente que tenga esas tendencias de suicidio. Como nosotros no estamos familiarizados cuando escuchamos que esta persona le dice a uno, me voy a quitar la vida, pues lo tomamos a la ligera. Pero va mucho más allá de lo que podamos imaginarnos. La anorexia, la bulimia, son señales de que me está pasando esto, tengo esta soledad. ¿Cómo la controlo?
Es muy fácil decir con amor, pero si estamos hablando precisamente que se llegó al problema de la adicción porque no hubo exactamente ese amor de lo que nosotros pudiéramos estarnos imaginando. Eso es lo que tenemos que estar nosotros de la manera más sencilla, poniendo atención. Reitero, para que nos quede muy claro, nadie nace y dice, hoy me vuelvo drogadicto, hoy me vuelvo alcohólico. Nadie. Algo sucedió en el hogar. ¿Y por qué el hogar? Pues obvio, pues de ahí salí. Algo sucedió. Esto no es nada más así porque sí. Tengo entonces que indagar y ver qué es lo que está sucediendo. Seguimos brevemente con esta parte de la lectura, porque es interesantísimo esto. Vamos a entrar brevemente a la parte de la drogadicción y alcoholismo en la adolescencia. Estamos acostumbrados siempre de hablar y de expresar el alcoholismo y la drogadicción, pero cuando lo vemos en la parte adulta. Pero en los jóvenes, yo no sé si esto es en todos, pero imitamos. Todas las cosas que hacemos nosotros es por estar imitando. En la adolescencia, claro, como no tengo la identidad, que es lo que estamos hablando, esa pérdida de la figura de autoridad, pues no tengo mi identidad, pues va a ser que cuando yo tenga 12, 13, 14, etcétera, pues voy a buscar precisamente a mis amigos, voy a buscar entonces mi identidad y voy a hacer algo que todos sabemos, y es voy a imitar. Como yo quiero pertenecer a esa tribu y esa tribu fuma, entonces inmediatamente a mí me van a decir, si tú quieres pertenecer con nosotros, pues tienes que fumar, te tienes que drogar y todo eso. Como yo no tengo una identidad, como yo me siento solo, por supuesto que voy a pertenecer ahí. Empiezo yo a sentir una sensación de tranquilidad, el mundo ilusorio de que se me están resolviendo mis problemas. No escucho la parte de que me griten, que me golpeen. Niego, es el quitapenas como dicen, niego la realidad a través de una sustancia, afecto esta glándula, y esto sucede en la adolescencia. Empezamos a tomar desde que tenemos 14 años, 15 años en algunos casos, porque las estadísticas en el Distrito Federal dice que los niños que están en quinto año de primaria y empiezan a tomar. Estamos hablando de 11 años, 10 años. Reitero, conocí comunidades completas que son alcohólicos. Todos, es totalmente normal ahí que se dé esa parte. La adolescencia, dicen muchísimos, es la edad más difícil. Yo no sé si es la edad más difícil. ¿No será cuando estamos niños? Porque ahí guardamos todo, 4, 5, 6, 7 años. En la adolescencia, pues claro, viene la rebeldía porque ya estoy harto de que esto me siga sucediendo y empiezo a hacer todo lo que les estoy diciendo. Llegamos entonces al punto de los jóvenes, pero el problema de los jóvenes, reitero, cuando ya está en los jóvenes es porque la imitación de alguien en la casa es muy grande.
el joven está imitando fuertísimo a alguien de la casa, llámese el papá o llámese la mamá o a los dos. Claro que esto está ocurriendo. Para referirnos al tema de las adicciones en la adolescencia, propondría una primera diferenciación en cuanto al consumo de drogas y bebidas alcohólicas que puede presentarse en la adolescencia y la drogadicción o el alcoholismo propiamente dichos, remitiéndose a un libro en el cual se otorga mayor espacio a la misma. El libro es Drogadicción en la adolescencia, editorial Gabas. La diferencia entre ambas posiciones se sostiene en la intención inconsciente puesta en juego. Hacerlo por placer o buscando encontrar fuerzas cuando las propias flaquean, en búsqueda de sostén identificatorio como primera posición, o bien cuando se ubica a la sustancia en el intento de reforzar el esfuerzo desmentidor o regeneratorio patológico ante la ley en sus diversas manifestaciones en la otra. Veamos la diferencia y hay que desarrollarla entonces. Las drogas pueden aparecer durante la adolescencia ante el replanteo de la posición subjetiva, cuando el trabajo de duelo o los desbordes de angustia se presentan como costosos o insalvables, enfrentando a la estructura opositiva falocastración. El sujeto en distintos momentos de su vida puede buscar atajos o eludir afectos desbordantes. Es entendible entonces que en caso de los adolescentes el apego a drogas se presenta en relación con las dificultades inherentes a la tramitación de los duelos o los que diversos autores hicieran referencia repetidamente. Las sustancias intoxicantes vendrían al lugar de facilitar una sutura ante dificultades propias del esfuerzo identificatorio en ciertos sujetos y en determinadas situaciones de pérdida importantes. En este caso pensamos en la adolescencia, cuando se plantea la exigencia de tener que abandonar la seguridad del mundo endogámico de la infancia y ante el juicio que enuncia la posibilidad de muerte del padre, muerte de los padres de la infancia, combinatoria que lo enfrenta a la soledad y a la desprotección aterradoras. Veamos pues entonces de lo que estamos hablando. Ahí está la angustia, pero esto vino desde la infancia. Hay todo un proceso. Podemos nosotros estar pensando ahorita que la falta de mis padres, de mi padre o de mi madre, en un año se me va a quitar. Sí se puede quitar, por supuesto, pero debo de tener enfrente de mí otra persona que me dé totalmente esa confianza y esa seguridad de lo que hizo que yo llegara a las drogas. El muchacho, la muchacha o el adicto, por supuesto que va a buscar una persona donde refugiarse, pero debe ser una persona que le dé esa confianza plena y total, mucho mayor de lo que él está buscando. Por eso yo siempre agarro y sugiero y les digo, el deseo de quererme drogar, de tomar y todo eso, lo tengo que transmutar por otro deseo, y por eso ponemos el ejemplo. Todo lo que yo estoy haciendo le vamos a poner vibración número 10, es un ejemplo. Entonces todo lo que yo hago es vibración número 10. Si yo sigo haciendo todo del 10 para abajo, no resulta nada. Tengo que buscar una vibración 11, y entonces estoy cambiando esa vibración 10 por la 11, claro.
Eso lo sabe precisamente el muchacho o muchacha cuando él empezó a consumir marihuana. Llegó un momento en que ya no le hizo nada. ¿Qué buscó? Pues otra sustancia. Y la historia no la sabemos. Nada más que ahora hay que hacer lo mismo, pero sin sustancias. Si esta persona, este ser humano, tiene, empleo esa palabra, este problema, porque no es problema, es una separatividad de la humanidad, carencia de amor, es obvio que con el que se acerque le tiene que dar más amor. Si no, no se va a acercar, tiene que darle más amor. Si no, no se acerca, se va. No hay nada que con amor no sea transmutado. Es una ley. Es un poderoso rayo, el segundo rayo de amor y sabiduría. En este momento, el esquema planetario, la cadena planetaria terrestre, ¿sí? Todo lo que nosotros vemos ahorita es porque es el segundo rayo de amor. Ese es el que está en manifestación ahorita. En su momento seguiremos hablando de eso, pero eso quiere decir que todo es con amor. Con gritos completos no se va a lograr nada. Acaba de decir aquí precisamente la lectura, ¿sí?, que precisamente el joven o el adulto llega a estas sustancias porque hay una pérdida. Podemos afirmar a grandes rasgos que lo que subyace a la problemática del consumo de drogas en su extremo de la adicción es una devastadora depresión o bien pánico o angustia desbordante. ¿Qué tal? Es lo que el maestro está diciendo. En la separatividad nos volvimos separatistas. Se llegó a ese punto porque sencillamente hay una devastadora depresión o un pánico o angustia desbordante. No encuentra la respuesta. Una intensa depresión o sensación de tedio imposible de soportar, o bien pánico o desesperación, afectos distintos puestos en juego ante los cuales el sujeto puede recurrir a drogas como la solución. Nótese, dice aquí en el artículo, también que preferimos referirnos a drogas, evitando hablar de la droga. En tanto, las diferentes sustancias pueden provocar sensaciones diversas, estimulando, tranquilizando o produciendo alucinaciones, inclinándose el sujeto por una u otra de acuerdo a la pretensión de lograr un estado de ánimo que no puede conseguir por medios propios. Por eso Freud, acuérdense que él decía que eran las quitapenas. Quiere decir entonces que nos está diciendo aquí este psicoanalista que sencillamente tenemos en casa un problema muy fuerte. ¿De qué? Pues de pánico, angustia desbordante, una depresión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En lugar de gritar, en lugar de enojarme y decirle una sarta de majaderías, acercarme con ese amor. Yo en las pláticas, en las conferencias, se enojan tanto hombres y mujeres cuando yo digo esto. ¿Por qué no se pensó entonces en tener el hijo antes? ¿Qué creemos que el hijo es una recompensa, un premio de Dios, como dicen muchos? Es la oportunidad, reitero, de hacer algo por un ser vivo y no lastimarlo.
Pero una vez que tengo yo todo este problema, en lugar de seguirle dando ese amor, lo arrumbo. Busco una clínica donde arrumbarlo y no querer hacer nada. Ya me cansé, me sacó canas verdes, tantas cosas que se dice. Ese es su karma. Agótelo, haga algo por él. Si no, pues qué sencillo sería todo. Los estados de depresión tiene muchas maneras de manifestarse. Soy reprimido, soy callado, no me gusta socializar, me encierro en mi cuarto, me aburro fácilmente, no me gusta estudiar, o si no, me refugio en el estudio. Esos son síntomas de la depresión y mucho más. Aquí en el Distrito Federal, un día yo preguntaba, ¿por qué le llamaban a estos muchachos los emos? Y me decían, es que son los emocionales, los emos. Y la única conclusión precisamente que yo manifestaba y decía es que había problemas internos ahí que tenían uno que tratar de resolverlos. Pero para nosotros todo es tan sencillo, y reitero, mejor lo oculto, mejor niego que algo me está pasando. Tenemos que darnos la oportunidad en las casas de ver, no tengo yo este problema, no me está sucediendo a mí. El último que va a aceptar que tenemos un severo problema de alcoholismo o de una adicción soy yo mismo. Ahí está el por qué la unidad de servicio Sofía mantiene y está tratando, ya lo estaremos anunciando en su debido tiempo, de llevar a cabo este programa. Porque la experiencia nos llevó precisamente a darnos cuenta que sí se puede trabajar en una adicción con esa parte del amor. Claro, ya hablaremos de ello. Sí. El sentido común se requiere un psicoanalista, se requiere a lo mejor el terapeuta, el psicólogo, el médico, etcétera, etcétera. Eso es el sentido común. Pero estos jóvenes, estas jovencitas, estas muchachas, con esa parte de amor que se les dé, dejan esa adicción. El problema en el cerebro y todo eso, bueno, pues eso se sabe, es irreversible, pero eso el karma lo ajustará en su debido tiempo. Pero sabemos y estamos conscientes de la rehabilitación, por supuesto que sí. No se va a lograr de la noche a la mañana, no hay que desesperarse tampoco, porque, bueno, pues esto es muy sencillo. ¿Qué tanto estoy dispuesto yo a darle amor a esa persona? Será el tiempo en que él tenga su rehabilitación. Otra vez, ¿qué tanto estoy dispuesto yo a darle ese amor a esa persona? Y será el tiempo de su rehabilitación. Sabemos por experiencia propia que estando lejos de ese ser querido se van teniendo resultados, no como quisiéramos, porque pues es obvio, está uno diciendo, no está uno en contacto directo todavía, pero se tienen resultados. Podemos entonces lograr y hacer muchísimas más cosas. Y eso es lo que no debo de estar entonces haciendo. Vamos a terminar brevemente lo que estamos ahorita leyendo. El artículo nos falta muchísimo, pero nada más para terminar esto. Dice, definidas por Freud como quitapenas. O sea, las drogas, Freud decía que eran las quitapenas. Las drogas facilitan al sujeto poder escapar al peso de la realidad, refugiándose en un mundo que ofrece mejores condiciones de sensación,
buscando a través de la intoxicación que provoca la sustancia eludir o aliviar el dolor que el vivir supone. Así en las toxicomanías o en la drogadicción propiamente dichas, la pretensión es enfrentar o cuestionar imperativos categóricos que dicen de límites que la cultura impone a todo aquel que quiera pertenecer a ella, pero fundamentalmente supone un intento de desconocer la distancia entre el yo y el ideal y como consecuencia el juicio referido a la necesariedad del morir personal. Estamos hablando, digámoslo con otras palabras, de falta de castración, ante lo cual irrumpe la angustia, el terror desbordante, o bien el sujeto se sume en amarga desazón, de lo cual se pretende salir, apelándose al consumo de drogas, al no poder procesar el afecto por medio del pensar psíquicamente. El así llamado drogadicto no hace más que hablar de su cuerpo y de su práctica drogadicta cuando llega a consulta, generalmente llevado por familiares o amigos, no dejando espacio para la duda en tanto ésta enfrenta al vacío, al desconocimiento, erigiendo en su lugar la certeza del goce que le provee la sustancia elegida. Este es uno de los problemas que se enfrenta en la clínica y que durante mucho tiempo hizo que se considerara imposible el tratamiento psicoterapéutico al estar en esta problemática renegado el valor de la palabra. Hoy proponemos desde el psicoanálisis no retroceder ante las drogadependencias y trabajar con el paciente en procura de la constitución del síntoma, es decir, algo que desde el discurso del sujeto suponga el reconocimiento de cierto sufrimiento y el propósito de interrogarse acerca de ellos. Bueno, pues podemos estar leyendo y leyendo. Pero si nosotros no hacemos nada, todo es en vano. Un día a mí me dijeron mucha teoría y nada de práctica. Váyase a la práctica y experimente qué es la práctica. Es padrísimo leer en los libros que debe uno de amar, que debe uno de ayudar a la gente, pero cuando está uno en la práctica y empieza uno entonces, ¿a qué gente sí ayudo? ¿A él sí ayudo o a él no ayudo? Todo cambia. Queremos precisamente que nuestro ser querido se rehabilite. Bueno, pues esto es muy sencillo, nada más que me va a llevar muchísimo el poderlo hacer. Dele amor, no deseos, porque confundimos el amor con el deseo. Dele amor, no deseo, y entonces ese ser querido veremos cómo sí empieza a estar, por supuesto, rehabilitándose. La unidad de servicio Sofía, recuerde usted, tiene un correo electrónico, unidaddeserviciosofia@yahoo.com.mx. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos. Estaremos haciéndolo nuevamente en nuestra próxima cápsula. Que tengan un excelente día, que gocen de cabal salud. Quedo con ustedes. Hasta la próxima. Bye.